El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos hermanos, amigos de tantos años de Alerta Cristiano. Les habla Eduardo García Resach, el conductor del programa por los últimos 13 años y pico. Es para mí una gran felicidad. Experimento siempre una alegría entrando a sus hogares. Gracias, hermanos, por su apoyo. Donde quiera que me ven, siento que me gritan, alerta cristiano, y vienen. Si estoy comiendo con mi señora, se me acercan, nos felicitan por el programa. Tenemos ya gente muy consecuente. Y como siempre, hermanos, la idea es alertar. Alertar de lo que sea, de lo bueno, de lo peligroso y del cuidado que tenemos que tener conservando nuestra fe, que seamos auténticos cristianos. En el pasado programa empezamos con el Pastor Sullivan. Bienvenido, Pastor Sullivan. Gracias, Dios les bendiga a todos que nos acompañan en este día. Qué bueno que estamos una vez más y le estamos dando continuidad al tema del programa anterior que tocamos, deísmo terapéutico moral. Anoten, DMT, deísmo terapéutico moral. Y el tema es componentes, importancia e impacto en la teología cristiana. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? ¿Cómo es que este concepto del deísmo terapéutico moral está afectando nuestra teología cristiana, nuestra vida cristiana, la iglesia? Y vamos a comenzar de inmediato con la palabra de Dios. Dice en Mateo 12, del 28 al 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, que esta palabra esté presente en este programa y esté presente entre ustedes mientras están compartiendo con nosotros este programa. La pregunta que yo les haría por aquello de un poquito de agitación, ¿ustedes creen en Dios, hermanos? Hágase esa pregunta. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Realmente? ¿Usted cree en Dios? Segunda pregunta. ¿En qué Dios usted cree? ¿En qué Dios usted cree? Fíjense que hemos comenzado con la palabra de Dios. Y Él nos dice, amen a Dios y ámense a ustedes como se aman a ustedes mismos. Es un fundamento que parte ¿de dónde? Parte de Dios. Por eso la pregunta. Y por eso el tema que comenzamos hace un programa atrás del deísmo terapéutico moral. ¿Cómo es que una situación que se ha venido desarrollando históricamente nos está afectando hoy? ¿Qué es eso de deísmo terapéutico moral, pastor? Bueno, creo que comenzamos con deísmo y debo de observar que en la obra original de los psicólogos Christian Smith y Melinda Lindquist, que fueron los que introdujeron este concepto como sociólogos en relación a la vida de la iglesia y la juventud, y es que ellos comienzan con moral. Son sociólogos. Como teólogo,
yo cambio el orden, que el problema no es inicialmente moral. Sino es deísta. El concepto que uno tiene de Dios. Hay muchos conceptos de Dios. Usted al decir, es que yo creo en Dios, eso tiene poco que decir. So what? La cuestión en qué Dios usted ha creído y por qué. Entonces las Escrituras comienzan con el principio creó Dios. Es la fuente de todo lo que existe, toda verdad, toda veracidad. Entonces, aquí que es lo que resalta este concepto del deísmo terapéutico moral que estaremos compartiendo, es que el concepto que estamos observando en nuestras iglesias que se llaman cristianas evangélicas, el concepto típico, especialmente entre la juventud universitaria, los profesionales de nuestras iglesias, nuevos matrimonios, se han estado criando bajo un concepto de Dios no cristiano, sino eso. un concepto como secular de Dios que se llama deísmo. O sea, Dios existe. Dios existe, Hay un existe, Dios. está ahí, sí. Pero ¿qué es la naturaleza y la relación de ese Dios con la creación y con nosotros? Entonces, en la fe cristiana, el concepto bíblico trinitario, y aquí enfatizo, que comienza con el concepto judío monoteísta. Jehová Dios uno es, monoteísmo. En el Antiguo Testamento se reserva revelar la naturaleza trinitaria de Dios. Se reserva porque Dios es eternamente trino. Pero se reserva no revelar esa identidad trinitaria. Usted quiere decir que el Viejo Testamento mostró a Dios. Como singular, monoteísta. No mostró a Cristo ni mostró al Espíritu Santo. No. Vamos por se ahí. reservó esa identidad trinitaria monoteísta porque es un solo Dios. Correcto. Pero lo reserva en parte. Qué gran confusión va a crear Dios si le dice a estos hebreos, Haberú, en Egipto, en medio de todos los dioses paganos, la multitud de dioses, no uno, muchos, le va a decir, yo los voy a llevar a una tierra a donde yo voy a ser su Dios y yo soy Padre y soy Hijo y soy Espíritu Santo. Entonces tú eres también politeísta, como los dioses de Egipto. Y cuando lleguen a Palestina, allá, también todas esas religiones están ahí. Son politeístas, muchos dioses. Entonces, ¿esto es lo mismo? No. Él reserva para no confundir. No, Dios es uno. Entonces, a través de la historia de Dios revelarse, dejarse conocer, vamos conociendo al Hijo, Dios encarnado. Conocemos al Espíritu Santo enviado por el Padre y las tres personas, pero una esencia, una singular esencia divina. Entonces, ese es el concepto monoteísta cristiano. Está el concepto monoteísta judío, que rechaza a Cristo y rechaza al Espíritu Santo. Y está el monoteísmo musulmán del Islam, que es también un monoteísmo radical en donde Alá es solamente el único Dios. Entonces el concepto cristiano, bíblico cristiano de Dios es monoteísmo trinitario. No es deísta. Y vamos a ver por qué no es deísta. Pero en la sociedad secular de la cual somos parte y vivimos y convivimos, ella mayormente define y entiende, interpreta a Dios como deísta. ¿Y cómo se manifiesta eso cuando yo creo en ese Dios deísta? En ese único Dios. Bueno, pero no es único Dios. Es una contradicción decir que deísta Él es único Dios. Ok, cuando yo veo a Dios como no trino.
Es que la mayoría de las iglesias nunca le enseñó a su membresía la doctrina Por de la ahí Trinidad. es que voy. Nunca. Es un Dios presente, es un Dios distante, es un Dios que yo lo tengo presente en mi vida diaria. Bueno, no, pero parte del reto a la iglesia es que nos discipulamos. Entonces muchos creyentes no conocen el Dios revelado en la Escritura. Ahora conocen el nombre, la descripción, pero su naturaleza y relación que se marca en las Escrituras se desconoce. ¿Por qué? Porque en la iglesia típicamente no se discipula en la palabra. Se habla de forma genérica de los nombres bíblicos, de conceptos bíblicos genéricos, pero nunca o raramente, pregúntense en hermanos que nos están escuchando en su iglesia, ¿cuándo fue la última o la única ocasión que se tomó tiempo para explicar, no predicar, explicar el concepto bíblico de la Trinidad? Y no en una escuela bíblica de 40 minutos. Uh-huh. Es el tema más complejo de la fe cristiana. Y sería el más importante. Sí, porque venimos a conocer la naturaleza del Dios. Conocer la naturaleza de ese Dios trino. En la iglesia típica nunca eso ha sucedido, nunca lo han explicado, pero usan mucho la palabra Trinidad. Ok, mientras tanto podríamos decir que ese Dios para mí, si yo creo en ese deísmo, está distante. Bueno, lo vamos a ver. Vamos a describir y mirar cuáles son los indicadores de las características de este Dios que se llama deísta. Okay. Y cómo es el concepto típico secular de Dios que estamos empleando para muchos en la iglesia. De hecho, hay muchos que dicen, pues Dios creó, Dios fue el creador, pero encendió el motor y Él se fue a descansar. Sí. No interviene en la humanidad, no interviene en la creación. Hermano, esto es una base que es muy importante para que vayamos entendiendo esto del deísmo terapéutico moral y luego vamos a ver qué queremos decir con terapéutico. Hacemos una pausa. Alerta cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin fronteras. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Regresamos con ustedes, hermanos, amigos, y vamos a entrar rápido a 5 aspectos, 5 componentes centrales de ese concepto de deísmo terapéutico moral. El primero sería, Dios existe y creó el mundo. ¿Es así, pastor? Sí, en el deísmo se cree que Dios existe y es hasta creador. Ajá. No se niega eso. ¿Ve? Y él vela por su creación, por su creación humana, vela, mira. Sí. Pero no se mete. Está observando. Es decir, está observando. Es visto principalmente como un creador lejano, más que un señor
soberano que gobierna activamente nuestras vidas y la historia. Es alguien que vino y sembró, tiró semilla y se fue. Y se fue. Y de vez en cuando, mire, le eche una agüita, pero que está para servirnos a nosotros. Y vamos a ver esto en las otras características. Porque el concepto deísta de Dios no es Señor, no es tu amo, es tu creador, pero tú estás en la libre. En la libre. Tú no le tienes que servir, eso es opcional. Ok. Él no se impone, es un panita. Ok. Ok, él no te quiere ofender. Ese es el concepto del deísmo. Y si lo intenta, yo lo detengo. No dejo que entre a mi vida a ofenderme o a inquietarme. Bueno, ¿por qué se va a meter en mi vida? Yo no lo invité. Ok. Esa es la actitud. Es un presentado. Ok. De eso es lo que se trata el concepto deísta de Dios. Y vamos a ver las otras características y pregúntese usted, ¿será esta es la forma que yo creo en Dios? ¿O entiendo quién es Dios? Importante. Note primero que es creador, no está negando la creación, no es soberano, no es todopotente y poderoso, no. ¿Ve? Y él la está mirando, es un observador de su creación. Ok. Entonces pasamos, por ejemplo, a la segunda característica. Dios quiere que la gente sea amable. Ajá. ¿Qué es el deseo de este Dios que nos creó y creó al universo? La obligación moral central se convierte en sé amable. Dios quiere que tú seas justo, que tú seas tolerante, que tú seas respetuoso. Mire, todo eso es bueno. Eso es buenísimo. Oh, seguro que sí. Estos valores son buenos, pero se convierten en la esencia de la religión de uno. ¿Okay? Dios es reducido a que nos amemos, que seamos justos, tolerantes y respetuosos. Sin embargo, la Escritura nos llama a algo mucho más que eso. Por ejemplo, solamente como amarás al Señor tu Dios. Este Dios requiere que se le ame. La Escritura nos llama a adorarle, a servirle, que la naturaleza de la relación del Dios del deísmo es un laissez-faire, tú estás en la libre. Deja hacer. No hay exigencia de parte de Dios que directamente exijan de ti que tú le sirves, le ames. Note que el llamado a amar, sea amable, justo, tolerante y respetuoso, todo eso se refleja con el otro. No necesario con Dios o hacia Dios. Okay. En la Escritura se marca que sí somos llamados a amar al prójimo, a ser justos. Pero el primer reclamo monoteísta trinitario, amarás al Señor tu Dios, que nuestra mayor y principal lealtad como creación de Dios es amar y servir y obedecer a Dios. A Dios. Porque si eso no se desempeña, no se hace posible amar al prójimo como Dios quiere que seamos justos. Correcto. Amemos al prójimo, que seamos respetuosos. Imagínate, si no respetamos ni a Dios bajo el deísmo. Correcto. Entonces, somos llamados a amar a Dios y no solamente ser bueno dirigido hacia otros, que es muy importante y es bíblico. Correcto. Pero aquí lo que se marca es que es la relación esencial y necesaria cristiana bíblica de quién es este Dios. Es el Dios que adoramos, que somos llamados a servir, que no comparte su gloria con nadie, que es santo, que es la fuente de toda verdad, en el sentido deísta, ¿no? Correcto. Entonces, miren entre el contraste. La fe bíblica, Dios, santidad, obediencia, amor. Amor. En el asunto terapéutico, en el asunto deísta, es amabilidad. Procura amabilidad, aceptación, la autoestima, la felicidad. Así la moralidad sustituye al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque mi concepto de Dios va a determinar mi comportamiento moral. Correcto. Y mi concepto de Dios teísta
va a ver que la provisión para definir mi comportamiento no es Dios, es la psicología. Ajá. Ahí Por entra eso lo así es que terapéutico. se relaciona lo terapéutico con lo moral. Porque lo que va a definir y dirigir mi conducta no es Dios, no son las escrituras, es la psicología moderna, terapéutica. ¿Ves? Porque entre el supuesto del deísmo es que yo no soy pecador. No soy pecador. Y partiendo de ese supuesto deísta, se va a la psicología que plantea Que el hombre bien es bueno. clara que nosotros no somos pecadores. Correcto. Nosotros somos buenos. ¿Y de a dónde sale que somos buenos? Del concepto de Dios deísta, Correcto. que somos buenos. Entonces, en la psicología rechaza la causa de la crisis existencial del ser humano que la Biblia revela y a la cual la redención responde, que es pecado. Bueno, en el deísmo no hay pecado. Ajá. Entonces crea unos sistemas de cuidado a esta persona, ¿verdad? Que es buena, terapia, Ajá. ¿ves? Entonces que niega la condición de pecado y eso resulta en la formación de una moral. Y note que la formación de toda moral parte de su fundamento ético. Moral tiene que ver con qué es lo que usted y yo hacemos. Ética tiene que ver con qué es lo que debo de hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Y qué es lo que informa la ética de lo que debo de hacer? La fuente que la ética ve como su fuente de verdad. Ahora, para el cristiano, la fuente de esa verdad ética son las escrituras donde Dios mismo se revela Se su revela. propósito, su persona, ¿ok? Y esa verdad es palabra de Dios, es una veracidad absoluta. Cuando miramos al deísmo terapéutico moral y uno pregunta, ¿qué informa la moral? Tu ética. ¿Y qué es la fuente de tu ética? Yo mismo. Yo Porque mismo. yo quiera, Porque que yo Dios, decida. Dios no manda nada. Él dice que sea bueno, que sea justo, pero a fe de eso yo soy el que construyo la verdad, especialmente en el mundo postmoderno. ¿Verdad? No hay verdades absolutas, toda verdad es relativa. Entonces tú eres la fuente de tu propia ética que define o dirige tu moral. Es un círculo vicioso. Correcto. ¿Ves? Pero eso es lo que parte, en gran parte, del deísmo. Entonces esto nos crea para el creyente. Esto, no olviden, que esto es lo que está pasando en la iglesia. No estoy hablando de la comunidad no cristiana. Por eso la gente se ofende ante una predicación. La palabra de Dios interviene con esa persona que escucha y se siente ofendido. Uno de los temas que más ha desaparecido del púlpito evangélico es el pecado. Porque según la terapia psicológica, eso ofende. Eso hiere a otro. Y yo no voy a la iglesia a sentirme incómodo. ¿Sí? Y que no somos llamados a juzgar a nadie. Correcto. Y es que es falso. Eso no es bíblico. Yo soy llamado a juzgar. Conforme a la ética. No, según la escritura. Correcto. A la escritura que, Ok. que En nos el- presenta una ética. En la ética deísta, no, yo no tengo que juzgar a nadie. Correcto. Porque yo soy el mismo Deja determinante ser, de lo que que cada es cual verdad. haga lo que entienda correcto. Exacto. Ok. Entonces, por eso se comienza con el asunto, comienzo con el tema del deísmo. Porque esa es la fuente que informa, ¿verdad? El lugar de la terapia psicológica y las expresiones morales. Y entonces está un tercer elemento donde el objetivo de la vida es ser feliz. Feliz. Note que esto es un criterio terapéutico. ¿Ok? Ajá. La Ahora psico- vamos a lo terapéutico. Ahora, aquí vemos que la psicología terapéutica se convierte en el centro de la religión deísta. Wow. En sí lo que te está informando no es Dios el psicólogo. Y note que los 10 grandes psicólogos hoy todos son ateos. Dios no existe para ellos. Y ellos son los que definen y dirigen cómo tú te sientes, qué es lo que tú tienes que lograr para sentirte bien. Entonces, el objetivo de la vida es ser feliz. El bien supremo se convierte en
felicidad está en el concepto de deísmo, aunque psicológico. Note cómo en la iglesia lo que estamos viendo es que tú vienes para sentirte feliz. El énfasis muchas veces es salud emocional. Autorrealización. Hay un individualismo extremo, pastor. Me siento bien. ¿Cómo estuvo el culto? Me gocé. Qué bien me siento. En contraste con el concepto bíblico de Dios, encontramos que somos reunidos para glorificar a Dios. Existimos para glorificar a Dios. Reconocemos y procuramos santidad, santificación, obediencia, discipulado. Ese vocabulario de glorificar a Dios, santidad, santificación, obediencia, es ajeno al concepto deísta que estamos viendo en la iglesia. Y entonces esto es un gran contraste que parte de nuestro concepto de Dios. Ok. Amigo, ya llevamos 3 de los elementos, así que hacemos una pausa y pendiente, porque esto se pone bien interesante. Alerta cristiana. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que es tu fidelidad. Tu espíritu me guía sin frontera. Y recibe toda la gloria. Y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Vamos al cuarto componente del deísmo terapéutico moral. Hemos hablado ya del deísmo y entramos en lo terapéutico. El cuarto componente de ese concepto es que Dios no está involucrado a menos que sea necesario. ¿Cómo explicamos eso, pastor? Bueno, en el sentido, Dios es creador, está ahí y su propósito es bendecirnos. Ese es el supuesto. Okay. Dios existe para nuestro bien. Y la relación del deísmo es que Dios está ahí para atenderme a mí según mis necesidades, lo que yo quiero. O sea, Dios me sirve a mí. A mí. Yo no le tengo que adorar. Él no tiene exigencia. Del cual yo me valgo. Exacto. Exacto. Entonces, el Dios no está involucrado, menos sea necesario o invitado. Dios funciona como un servicio divino de emergencia. Existe para resolver problemas financieros. Señor, vengo aquí a la iglesia, yo tengo fe, tengo aquí mi diezmo, mi oración. Señor, bendíceme, prospérame, tú prometiste bendiciones y riqueza. Cuando estamos enfermos. Ok. El falso del evangelio. Ok. Esto es lo que vemos. Wow. Enfermedad. Problemas financieros.
problemas financieros, la enfermedad, problemas en parejas, matrimonio. en los matrimonios, en crisis de la vida cotidiana. ¿Ok? Es decir, que es un facilitador. Es uno el que me ayuda, me apoya cuando yo lo necesito. Ahora, note, uno de los grandes peligros y atractivos del deísmo, el concepto de Dios deísta, es que asume y utiliza conceptos bíblicos. Dios desea involucrarse en nuestra vida, es nuestro creador. Él desea bendecirnos. Dios no creó la pobreza, es producto del pecado, de la injusticia, de la opresión. Dios no inventó ni desea enfermedad. ¿Ok? Entonces, que oremos, Señor, sáname. Señor, mira eso es bíblico. ¿Ve? El asunto no es que estos aspectos bíblicos acudemos a ellos. El asunto es qué es lo que no reconozco en Dios. Lo que niego ni veo necesario en mi relación con Dios. Yo estoy ahí a pedirle a Dios lo que es cómo y cuándo y cómo yo lo quiero. Eso sí. Pastor, por eso es mi forma de amarlo, pidiéndole. Bueno, pero es que en ningún lugar en el deísmo te dice que le ama. Ese es un concepto cristiano de Dios, que ames a Dios. Correcto, y que lo obedezca. Correcto. Que haga su voluntad. O sea, me acuerdo de él. Bueno, los hermanos católicos dicen, nos acordamos de Santa Bárbara nada más que cuando truena. O sea, nos acordamos de Dios nada más que cuando tenemos un problema financiero, un problema matrimonial, una enfermedad, se nos está muriendo alguien, estamos viviendo una crisis. Cuando tiembla en Venezuela, cuando tiembla en Puerto Rico, ahí me acuerdo de Dios. Bueno, me llama la atención este momento en ese listado, que en gran sentido ese listado deísta es el mismo listado de las expectativas políticas de un partido. Sí. Es decir, yo espero que mi partido, mi gobierno me provea estas cosas. Esa es la función. Pero un partido no espera que se le adore. Y otras exigencias morales. Correcto. Entonces, en ese sentido, el deísmo tiene una relación similar a las expectativas de mi partido, que promete proveer estos beneficios para mí. Una manera de idolatrar a un partido, una ideología, un gobierno. Y por eso es, muchas veces en Puerto Rico, que yo observo, que la iglesia, el deporte es político. Si tiene tantas cosas similares de su concepto de Dios, deísta. Correcto. Ahora, también se tiene que decir que se pasa la mano a donde la lealtad a un partido puede darse como idolatría. Correcto. Y eso sucede en el concepto cristiano, a donde hay una relación idólatra contra el Dios de la Escritura, a donde se están adorando a otros dioses que no son dioses. Pero esa expectativa de que este Dios está para ayudarme, es mi panita, me acompaño cuando yo le llamo y le invite. Que no venga como presentado a exigir. Él no tiene autoridad para exigirme a mí nada. Yo tengo libre albedrío. Yo hago lo que yo quiero. Ese es el concepto entre los conceptos deístas. El quinto, vamos a ver, que es la gente buena va al cielo. Ajá. Como pastor, ¿cuántas veces hermanos me dicen, no, pero pastor, yo sé que yo voy para el cielo con el Señor porque yo sirvo y yo amo al Señor? El concepto deísta, secular, es que él de es Dios. tan bueno. Sí, y como yo he sido bueno, yo le he servido, yo he sido bueno, no te bueno. ¿A dónde está el concepto de pecado? En el deísmo no hay concepto de pecado. Por eso la psicología funciona para ello. Porque así también en la psicología, el ser humano nunca se trata y se asume que es pecador. Entonces la salvación se basa en la bondad personal, más que en la gracia a través de la fe en el Dios en quien yo creo. Entonces, en el sentido deísta, las buenas personas son recompensadas porque tú eres bueno. Entonces yo te voy a bendecir con salud, prosperidad, éxito, fama.
etcétera. Pero note, el Evangelio, los pecadores son justificados por la gracia. Esta categoría de pecados no existe en el concepto deísta. ¿Ves? Estas diferencias tocan en el corazón del mensaje cristiano, que nosotros somos pecadores. Cristo murió y vino para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Pastor, mientras usted hablaba, yo pensaba en la situación en la cual estoy teniendo problemas, tengo una crisis y pienso, Dios no me quiere tanto, me está dejando pasar por esto. Y eso es lo bueno que yo soy. Él no reconoce que yo soy bueno. Y mira, me dejó caer, me dejó ahogarme. Me abandonó. Me abandonó. ¿Ah? Cuando todos sabemos que realmente Dios sabe que inclusive en esa prueba es que Él está buscando levantarnos. Yeah. Pero es en nuestra relación con Él. Y vemos esto, esa relación es que Él debe siempre estar pendiente a mí, pero no se requiere que yo esté pendiente a Él. Correcto, Él no me cuidó. No. Y que me llama muchas veces la atención que el vocabulario en la iglesia describe a Dios como que está perdido. Señor, te estoy buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Él no está perdido. ¿Dónde está que no te veo? El que huye de Dios somos nosotros. El que se esconde de Dios somos nosotros. Sí. Entonces, la mezcolanza que hay del concepto de Dios dentro de la iglesia y que los estudios indican que estos elementos deístas, terapéuticos, morales, especialmente en la juventud de nuestra iglesia, resulta en matrimonios, aquellos que se van a casar, que se alejan de la iglesia. Correcto. Y que los hijos de ellos dejan de identificarse como cristianos. Hoy en la sociología se llaman los nones, the nuns, que es decir, que no tienen ninguna identidad religiosa, que es el fruto del Pero esa es la actitud cómoda. Bueno, Es pero que cuesta, pastor. a eso es lo que lleva el concepto deísta en la iglesia. Correcto. Porque provee una relación acomodada, que Dios no exige nada. Tú vives como tú quieras, no hay pecado. Y cuando en la iglesia te están hablando pecador y que esto y de santidad, no. Mira, no, el Dios me parece que Dios no es así. Y entonces cuando la evidencia es que cuando entran en matrimonio, ya esa lealtad a la iglesia, a la cristiandad, casi no existe. Y si existe, ya la mayoría, los estudios indican que la mayoría de esos matrimonios cristianos que se han formado en supuestos deístas, terapéuticos, morales, ya cuando llegan los hijos, se acabó el asunto de la iglesia y de religión. Correcto. Son nones. ¿Con qué fuerza van a educar los hijos en la fe? Si ellos mismos no la tienen, pastor. Yo lo logro mejor yo ayudarme a mí mismo. Correcto. ¿Ves? Y lo triste es que los nones no son ateos. No. No son ateos. Ellos dicen, no, yo creo en Dios. Yo no creo en la iglesia. Ajá. Menos. En menos de, no, pero yo creo en Dios. Ajá. Ellos más y más componen en una línea creciente la mayoría de jóvenes que están en nuestras iglesias. Hermano, de nuevo, como dije en el programa anterior, usted puede sentir que estamos siendo un poquito fuertes. El maceteo, ¿no? Wow, Eduardo, están resaltando el aspecto negativo. No, hermano, no es el aspecto negativo, es que esto es central en nuestra fe. Si nosotros no vivimos con Dios presente en nuestras vidas, con esa palabra de Dios que nos dice que lo amemos a Él primero, y ese amor primero lo que quiere decir es que yo lo busco. Ustedes han visto en mis reflexiones que pongo, ve con Dios, vamos con Dios. Ustedes pueden decir, sí, Él está conmigo, pero ¿y tú estás con Él? Tú lo buscas, tú lo amas, tú oras. Le obedece. Porque en el deísmo tú no lo tienes que obedecer. Correcto. Tú haces lo que tú quieres. ¿Cuál es la ética?
con la cual estamos viviendo. Estamos haciendo la trampita escondida. Estamos traicionando al hermano. O sea, hermano, ese amor a Dios se manifiesta en ese amor entre nosotros. Así que estamos ante una situación, hermano, bien, de nuevo, alerta, cristiano. Este es el alerta, hermanos. Nos hemos alejado. Hacemos una pausa y vamos al cuarto segmento. Alerta, cristiano. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, hermanos de Alerta Cristiano. Acabamos de tener uno de esos momentos en el programa que yo le he contado a ustedes, donde nuestros queridos técnicos, hermanitos, nietos, como yo les digo, aquí teníamos a Kevin y a Yarel haciéndole preguntas al pastor Sullivan. A los dos. A los sí, dos. pero a usted le caen arriba, pastor, y yo me lo gozo. Haciéndole preguntas al doctor Sullivan sobre el tema. Y hermano, llevábamos ya casi 25 minutos. Y esto ha sido... Y a mí me encantaría que miles de ustedes estuvieran aquí en esos intermedios. Pastor, ¿por qué es importante que conozcamos el peligro del deísmo terapéutico moral? Muy importante la pregunta. Primero, porque este acercamiento o concepto de Dios es muy presente y dominante en la sociedad secular que vivimos, en el mundo que vivimos, en la cultura. Entonces, segundo, es importante porque para muchos es nuestro concepto de Dios, aunque nos llamemos cristianos. Entonces es importante. ¿Qué implica esta interpretación de Dios? Es importante para la iglesia, para el creyente, y por eso lo estamos atendiendo. Ahora vamos a mirar las consecuencias y las implicaciones de este concepto no cristiano de Dios, porque el deísmo no es un concepto cristiano, no es un concepto judío y no es un concepto musulmán tampoco. Correcto. ¿Ok? Ahora, este concepto del cual estamos hablando, del deísmo terapéutico moral, nos ayuda a explicar por qué muchas personas, y aquí hablando en la iglesia, se identifican como cristianos y creen y tienen este concepto deísta de Dios. Es bien fácil en ese cómodo. concepto identificarme como cristiano. Es bien fácil. Si no te exige nada. Correcto. ¿Okay? Entonces, se identifican como cristianas, asisten a la iglesia, ¿okay? Asisten a la iglesia y creen en Dios. Y típicamente se asume que si se identifican como cristianos, asisten a la iglesia y creen en Dios, son cristianos. Son cristianos. Sí. ¡Qué bien! Ahora, El 90 y pico % de los puertorriqueños decimos que somos Amén. cristianos. amén. Ahora, ¿qué sucede? Pero esta creencia deísta rechazan doctrinas, enseñanzas bíblicas fundamentales. Revela una brecha entre el cristianismo cultural, que en sí representa este concepto de Dios deísta, de aquellos que se llaman cristianos y su concepto de Dios es deísta, es un concepto del cristianismo cultural. Y es contrario a la fe cristiana histórica dada en la Escritura, de quién es el Dios revelado en la Escritura. Entonces, pero como típicamente raramente se explica, raramente se le identifica a los hermanos sentados en la iglesia
estas diferencias de este concepto popular que hay y secular de Dios como deísta. ¿Ve? Y tristemente, el otro peligro, es triste decirlo, que muchas predicaciones, este es el Dios que se predica. Correcto. El Dios cómodo, el Dios de la bendición, de la gracia, del éxito, de la bondad, del milagroso, etcétera, etcétera, que se asumen verdades bíblicas, pero se ponen dentro de un marco deísta, donde ese Dios no requiere adoración, ese Dios no castiga, ese Dios no te exige arrepentimiento, etcétera. Entonces el deísmo recoge conceptos bíblicos de Dios, pero lo que deja fuera de su definición de Dios es lo que contradice el concepto cristiano y bíblico de Dios. Estoy pensando lo siguiente, pastor, y esto se me acaba de ocurrir ahora mismo. Como cristiano, ¿cómo yo mido, si vale hacer la pregunta, cómo yo mido que yo estoy creciendo en mi fe? Si no es a través del conocimiento de la palabra, ¿cómo yo mido mi desarrollo? Se habla de esos santos, de esos hombres de Dios, como que cada vez se acercaban más a Dios. ¿Cómo yo mido mi desarrollo cristiano? Fíjese ¿por qué le hago la pregunta, pastor? Usted dice, se identifican como cristianos y asisten a la iglesia de vez en cuando. Si yo fuera un verdadero cristiano, ¿yo dejaría de asistir a la iglesia? No. Pero soy un cristiano medio aguau, deísta. Pues, unas veces voy y otras veces no voy. ¿Por qué? Porque me da lo mismo. Pero si yo estuviera creciendo, desarrollándome, acercándome a la palabra, conociendo más a Dios, yo quisiera ir a la iglesia siempre. Sí y no. Ese es el peligro de preguntarle a usted eso. Sí y no. ¿Por qué? Hacía tiempo que usted no me tiraba esa. Sí, porque la pregunta es compleja. Porque como pastor, Ajá. ¿cuántos hermanos y hermanas en mis pastorados a través de tantos años, hombres y mujeres que aman a Dios, pero que se han criado en muchos casos en un vacío de la comprensión de lo que creen? Esos son nuestros hermanos pastores. Entonces, ¿qué sucede? Yo, ante todo lo que hemos dicho, creo en un Dios de misericordia, que mi concepto o mi relación con Dios no es reducible a data sobre Dios. Que hay un aspecto de una relación íntima con Dios, que se dan ocasiones donde no se han dado por el contenido específico que tengo de la Escritura. Pienso de pastores que yo he conocido, siervos y siervas de Dios, con poca escolaridad, sexto grado, mi pastor, sexto grado, hombres de Dios, impactaron mi vida. Que conocían ¿qué? De teología, doctrina, exégesis, hermenéutica, crítica literaria, ¿qué sabían de ellos? Desconocían. Desconocían, Ajá. pero no eran porque deberían desconocerlo, es que no habían los medios, las oportunidades. Entonces se dan los casos, en nuestra iglesia todavía hermanos que conocen en el sentido formal, pero su corazón y deseo ama y buscan a Dios. No conocen las diferencias trinitarias de la unión hipostática, de eso no. Pero el Señor conoce su corazón, su deseo, su búsqueda. Pero tristemente se encuentran en situaciones en su iglesia a donde no los educan, los prefieren mantenerlos ignorantes. A los mismos pastores.
los pastores y los miembros. Okay. Entonces, eso es una realidad de muchos en la iglesia. Entonces, yo trato de reconocer que el ideal es conocer y entender y estos detalles, pero hay muchos que no van a llegar a entender muchas cosas. Uh-huh. Y yo soy uno, aquellos que me conocen, esto para mí viene a ser muy importante porque por lo menos 16, 17 años de mi vida, yo fui un niño retardado mental. ¿Qué conocía yo de teología, de doctrina, de esto, de deísmo, de trinitarismo? Nada. Yo soy nacido y criado en la iglesia. A mí me enseñó a orar, a creerle a Dios y al Espíritu Santo, aunque muchas veces no me lo explicaban, pero yo digo, ok, yo creo, sí, Señor, mire. Y el Señor premió eso. Entonces hay otra dimensión de gracia, de misericordia. ¿Ve? Entonces, y no era que yo quería ser vago, que yo no quería conocer, sino habían limitaciones reales. Ese fue su testimonio. Sí, mi testimonio fue eso. Entonces, todavía en la iglesia tenemos muchos hermanos y hermanas así que aman a Dios y buscan a Dios, pero tristemente, aquellos que el Señor ha puesto en la iglesia para educar, para discipular, para que haya comprensión de lo que predico, que haya comprensión de lo que estamos leyendo en la Biblia, me parece a mí ha habido un gran descuido en la pastoral a esa prioridad ante esos santos. O sea que en este momento uno de los alertas más grandes que le podemos hacer a la iglesia en Puerto Rico es que de alguna manera busquemos la forma de educar más. La forma está ahí, lo que falta es el interés y la prioridad a ello. Que pongamos más esfuerzo, más dinero en educar, que mandemos jóvenes a estudiar Biblia, teología, que haya una mayor formación en términos de conocimiento. Porque la misericordia de Dios está presente, pastor, yo no lo dudo. Inclusive dentro de la pobreza. La gran parte de nuestros pastores vienen de limitaciones económicas, de familias pobres. Y Dios, como usted dice, wow, tiene misericordia de estos hermanos. Pero no hay razón, pastor, para que descuidemos hoy, en el mundo presente, ese aspecto. O sea, se gasta dinero, usted lo ha dicho, lo hemos visto aquí en programas anteriores, se gasta dinero en muchísimas cosas, menos en la educación. Porque nuestra visión para muchos cristianos es secular. Okay, vamos a buscar algo de números. Ahí la prueba, los números. Usted toma el presupuesto de la iglesia local y usted divide ese presupuesto en los diferentes renglones de gasto y a dónde se emplea el dinero, cómo se usa. Si usted mira en la mayoría de iglesias, lo menos para el cual se usa ese dinero es para educación bíblica y misiones. Correcto. Es decir, hay una intencionalidad del liderazgo de la iglesia de ignorar, instruir en la palabra como una prioridad. Se rompe el micrófono y mañana van y lo compran $600 y lo compran fácil para el domingo tener el micrófono porque se necesita. Uh-huh. Pero se le viene el maestro de escuela bíblica y pide $100 para unos materiales. No hay dinero. Hay una intencionalidad inconsciente y consciente que el discipulado del conocer la Escritura no es una prioridad para la mayoría del liderazgo de la iglesia. Hay una retórica que dice que sí, pero el dinero, como dice el americano, you put your money where your mouth is. Correcto. Entonces, ¿a dónde se está poniendo el dinero? No es
en educación de discipulado bíblico. En edificios enormes. Tecnología, en mejores- computadoras, micrófonos, remote controls, luces, colores, 20,000 otras cosas. Y todo lo que tiene que ver con Showtime. A eso hay compromiso y dinero. Pero cuando viene a conocer la veracidad, la verdad del Evangelio, es el penúltimo, último renglón económico en el presupuesto. Y yo creo, pastor, que cada miembro de que cada hermano cristiano que asiste a una iglesia debe procurar llevar este mensaje. Hermano, no estamos promoviendo que se vaya en contra de los pastores, todo lo contrario, es que se unan a los pastores a levantar estos esfuerzos de mayor educación, de mayor comprensión, de fortalecer más los seminarios, la educación de los seminarios, las bibliotecas en cada iglesia, la forma que sea, por computadora, por libros. De la misma manera que le exigimos al gobierno, hermano, vamos a exigirle a los pastores. Que mi Lo hago con mucho cariño. que mi pastor sea maestro. Yo como a los 10 años de edad estoy en la iglesia y veo la puerta de la oficina del pastor. Yo estaba en otra iglesia, no mi iglesia, porque yo iba a la escuela bíblica a 2, porque el cruzar de la calle era la más cercana, era temprano, en mi iglesia estaba a 5 cuadras, iba a las 2. Pero estoy en la iglesia Macedonia, en Nueva York, en el barrio, en la 111, en el barrio, y voy camino saliendo de la escuela bíblica para salir a la escuela bíblica en mi iglesia. Y veo la puerta abierta de la oficina del pastor, el pastor Caraballo, yo. Y yo miro, y él me ve mirando por la puerta así, y él abre la puerta y dice, mira, ¿qué es lo que tú buscas? Yo digo, wow. Pero pastor, ¿por qué usted tiene todos estos libros? La única oficina de pastor que yo he visto es llena de libros. Con libros. Porque yo necesito ser estudiante de la palabra. Eso, hermano. Lo dejamos con ese pensamiento, hermano. Oren por la iglesia, por el crecimiento, por este aspecto que estamos discutiendo. Y hay otro programa donde vamos a continuar el impacto que tiene esto del DMT, deísmo moral terapéutico, en la teología cristiana. Ese es nuestro próximo programa. Alerta Cristiano. Dios Gracias, les bendiga. pastor. Dios les bendiga mucho. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.